Okay. Sí. Buenas noches para todos y todas. Soy la doctora Diorca Jerez. Este es la continuación de su curso intensivo de Medical Assisting a través de la APSIS, la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, asociación no política, no religiosa, sin fines de lucro, la cual abarca y recibe todos los profesionales de la salud y áreas asociadas que vienen a los Estados Unidos. Le brindamos las oportunidades de las diferentes certificaciones como asistente médico, técnico de electrocardiograma, flebotomía, asistente quirúrgico como licencia, terapia física, entre otras certificaciones. Sean ustedes bienvenidos en esta noche. Esta es nuestra cuarta clase. El próximo viernes 23 tenemos el repaso final y el día 7 de diciembre de enero del año próximo el examen final. Les recordamos en la clase pasada los datos que deben enviar para su certificado y aún estamos a la espera. Entonces, por favor, ponerse al día, comunicarse con la licenciada Elba y enviar esos datos, cómo va a salir su certificado. Bien. Lo que pasa, doctora, que yo no lo había oído cuando usted lo dijo, pero como ya yo vi las cosas, ya yo sé Bien. para más enviarlo. Sí, al final de la clase, como siempre, vamos a dar un espacio para que hagan preguntas y cualquier aclaración. Esta noche nosotros vamos a hablarle de dos temas muy importantes que tienen que conocer como asistente médico, como home attender y como cualquier área de la salud que vayan a trabajar, aunque usted no sea directamente un médico, que son los signos vitales y la receta médica. Bien. Cuando hablamos de signos vitales, siempre pensamos en temperatura, presión arterial, pulso y respiración. Bien. Pero tenemos que saber lo que es una diferencia entre signos y síntomas, que son dos términos semejantes, pero no iguales, parecidos, pero no iguales, y van de la mano. Cuando hablamos de signo, los signos son manifestaciones objetivas, confiables, comprobables y visibles que sí se pueden comprobar con exploración médica o examen físico. Ejemplo, la fiebre, que podemos medirla, por eso dice confiable, comprobable. La ictericia, que es el color amarillento de la piel, por eso dice visibles. La taquicardia, que podemos con un estetoscopio auscultar y escucharla y medirla. El vómito, que podemos verlo. Y el edema o inflamación, que también podemos verlo y palparlo. Eso es un signo. Lo podemos ver, lo podemos medir. Ahora, los síntomas pueden describirse como la manifestación que revela posible presencia de una enfermedad. Cuando una persona, por ejemplo, la persona expresa, me duele la cabeza, cefalea, tengo escalofríos, estoy cansado, fatigas, estoy mareado, tengo náusea. Síntomas, la persona lo siente, pero tú no puedes saber o no tienes la forma de medir si es cierto o no, o medir una escala del 1 al 10. Entonces, eso es un signo, lo que yo puedo ver y puedo medir. Síntoma, lo que la persona siente y me dice que tiene, pero yo tengo que creer en su palabra porque no tengo cómo medirlo. Ejemplo, náusea y vómito. El vómito yo lo veo,
es un signo porque lo veo. Pero la náusea yo no la puedo ver ni medir. Usted me dice que tiene náusea, que usted siente náusea. Eso es un síntoma. Ven, entonces tenemos que diferenciar esa parte. Los signos vitales son medibles. Son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos fundamentales. ¿Cuáles son los órganos fundamentales? El corazón, cerebro, pulmones. Expresan de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo, cambios que de otra manera no podrían ser cuantificados ni cualificados. También son conocidos como las mediciones funcionales más básicas del cuerpo. Nos orientan sobre alteraciones de la salud. Se conoce como signos vitales al conjunto de variables fisiológicas que los médicos analizan para la valoración de las funciones orgánicas elementales. Una persona que carece de signos vitales está muerta o en proceso. En otras palabras, la ausencia de signos vitales permite a un profesional de la medicina confirmar el fallecimiento de un individuo. Los signos vitales suelen considerarse principales la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y la temperatura del cuerpo. Para estudiar estos signos, analizamos el ritmo de la inhalación y exhalación, que es la respiración. Eso es lo que usted va a medir. Se toma el pulso considerado a partir de la hinchazón de las arterias cuando pasa la sangre por la arteria. Y se emplea el termómetro para la temperatura corporal y el tensiómetro para la presión arterial. Bien. Los equipos que necesitamos para la toma de signos vitales. Por lo general, el termómetro, tenemos diferentes tipos de termómetro, pero son fáciles de usar, sobre todo los últimos de los nuevos tiempos, que son digitales. El estetoscopio, ese es el aparato que usa el médico, la enfermera, los asistentes, un home attender y hasta el familiar del paciente en la casa. Usted se lo pone en los oídos y escucha los latidos cardíacos. El dispositivo de la presión arterial, que ya también viene en digital, muy fácil de usar. El estetoscopio y el de la presión arterial es el kit para tomar presión. También usamos para la oximetría un equipo que se llama oxímetro, que también ya se está usando mucho en las casas. La persona lo tiene y se miden la saturación de oxígeno en la casa. Bien. Hay 4 signos vitales principales que los profesionales de salud utilizamos mayormente y son lo que las personas más conocen, pero hay otros. Por eso les mencioné la oximetría. Los principales son la temperatura, la frecuencia cardíaca o pulso, frecuencia respiratoria y la tensión o presión arterial. Otros que también lo tenemos que tomar en cuenta es la oximetría, que ese es el nivel de saturación pulmonar que tienen las personas. Se lo pongo porque en los envejecientes es muy frecuente y los home attenders tienen muchos pacientes en casa que usan oxígeno
tienen sus tanques y su equipo y le dan su entrenamiento para aprender a usarlo y allí van a tener que medirle a los pacientes la saturación. Y eso es lo que se llama la oximetría. Eso sucede mucho con los envejecientes en la casa, los que tienen problemas pulmonares. La escala del dolor, que básicamente hasta por el rostro, como le voy a mostrar más adelante, usted puede percibir el nivel de dolor que una persona está sintiendo y la escala de salud mental, que es bien sencillo, como uno en la casa misma puede evaluar a una persona. Los signos vitales tenemos que saber que varían de un individuo a otro, varían en diferentes horas del día, también varían en diferentes actividades, pero hay ciertos límites que generalmente se consideran normal. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca de un niño por naturaleza es diferente a la de un adulto, como yo le voy a mostrar más adelante. Pero la frecuencia cardíaca de dos adultos de la misma edad puede variar porque uno de los dos tenga cierta condición de salud. Y también la frecuencia cardíaca en una misma persona puede variar en la mañana cuando se levanta y está sentado en su casa, así sale a hacer ejercicio. Va a tener una frecuencia cardíaca diferente. Entonces, por eso le queremos aclarar que varían dependiendo de ciertas situaciones. Eso es una imagen de lo mismo que le hemos dicho. Y aquí lo tenemos cuantificado por los valores que son normales en un individuo normal, sabiendo que si una persona sufre de la presión, no va a tener el mismo nivel que una persona que no sufre de la presión, con lo que le acabo de explicar. Pero normalmente la presión arterial normal va de, se dice, 90, 120, 60, 80. Por ejemplo, una persona normal, un individuo adulto normal, tiene la presión, tenemos dos tipos de presión que también le voy a explicar, lo que la persona le dice alta, que es la sistólica, y lo que la persona le dice baja, que es la diastólica. Normal, 120, 80. Normal, pero una persona puede tener 160 y eso sea lo normal para esa persona. Pero una persona puede tener 110 y eso es normal para esa persona. Varía dependiendo de la condición. Ahora, por debajo de 90-60 estamos hablando de hipotensión. Ya es una presión muy bajita de lo normal. Y cuando estamos hablando de 140-90 o más, estamos hablando de hipertensión. Bien. Entonces, el pulso o la frecuencia cardíaca en un individuo adulto normal tiene que tener de 60 a 100 latidos por minuto. Puede tener 65, 70, 85, 90, 95. De 60 a 100 está normal. Si está por debajo de 60, entonces tiene bradicardia. Y si está por encima de 100, entonces tiene taquicardia. Esto es calculado en un minuto. Calculado en un minuto el pulso. La respiración en un adulto, porque varía también dependiendo si es en los niños o en los envejecientes y en los recién nacidos, pero el valor normal que ustedes deben conocer. En un individuo normal, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Si está por debajo, esta persona tiene bradipnea. Y si está por encima de 20, esta persona tiene taquipnea, ¿verdad?
Entonces, la temperatura. La temperatura normal en grados Celsius, porque también se mide en grados Fahrenheit, en un individuo normal, 36 a 37.5. Si está por debajo de 36, tiene hipotermia y la persona va a estar muy fría. Si está de 37.5 a 38, la persona tiene febrícula. Y de 38 grados Celsius en adelante, la persona tiene fiebre. Vamos a hablar un poquito de la presión arterial. Esta es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes arteriales. Cuando el médico mide la presión arterial, el resultado se registra con dos números, para que entiendan lo que les estaba explicando. El primer número es la presión arterial sistólica. Y el segundo es la presión arterial diastólica, lo que la gente comúnmente le llama alta y bajita. Bien. El resultado de la medición de la presión arterial usualmente se expresa colocando el número de la presión arterial sistólica sobre el número de la presión arterial diastólica. Miren este ejemplo, la sistólica o alta sobre la diastólica o bajita. Cuando ustedes estén, por ejemplo, con algunos pacientes, sea en casa o en una oficina médica, pero en casa, hay pacientes que usted tiene que tomarle la presión y usted tiene que anotarla todos los días en un registro de los signos vitales de ese paciente. Ellos le proporcionan todos los equipos y usted la toma y la anota. Bien. Algunos de los riesgos asociados con la presión arterial alta, por ejemplo, la edad, el género, historia familiar y raza. La probabilidad de tener presión arterial alta aumenta a medida que una persona va envejeciendo. Casi siempre es raro tú ver una persona joven con hipertensión o presión arterial alta, que es lo mismo. Antes de los 55 años de edad, los hombres tienen mayor probabilidad de tener presión arterial alta. Las mujeres tienen más probabilidad de tener presión arterial alta después de la menopausia. Historia familiar, ustedes saben que es una enfermedad hereditaria que muchas veces cuando en una familia hay alguien con hipertensión, los hijos pueden presentarla también, aunque después de cierta edad. Y también la raza. Según estudios realizados, los afroamericanos tienen un mayor riesgo de desarrollar presión arterial alta. Aquí tenemos unas clasificaciones porque cada cierto tiempo y depende de los diferentes estudios, se hacen nuevas clasificaciones. Antes se decía, por ejemplo, que una persona con presión arterial 120/80 era normal, pero ya se entiende que la persona tiene que tener los valores más por debajo, como podemos ver. 100, 119, 60, 79. Los signos vitales, además de que, como ya le explicábamos, tienen un orden para tú colocarlo. Por ejemplo, la presión arterial alta o sistólica se coloca primero y la baja o diastólica de segundo. También usted tiene que ponerle esa abreviatura que significa milímetros de mercurio. Porque si usted anota solo esta numeración, no sabemos qué usted está diciendo. Entonces le ponemos milímetros de mercurio y así ustedes van a ir viendo cómo se representan los demás signos vitales. ¿Cómo puedo controlar mi presión arterial? Mantener un peso saludable, hacer ejercicio todos los días,
dieta saludable, reducir el consumo de sal, el consumo de alcohol, no fumar, dormir bien y manejar el estrés. No vamos a profundizar porque ustedes van a ser asistentes médicos, pero no son médicos ni cardiólogos, ¿verdad? Pero sí tienen que tener esos conocimientos. Frecuencia cardíaca o pulso, eso ustedes siempre lo ven como los paramédicos, las enfermeras. No hay que ser doctor para usted saber que una persona que se desmayó o que se accidentó, usted va a la muñeca, parte interna, y usted va a ver si tiene pulso. Mucha gente lo hace, quizá no saben los detalles, pero tienen nociones. Eso es algo que nosotros lo vemos siempre. Entonces, es un valor que indica el número de veces que el corazón late en un minuto. O sea que necesitamos reloj, tanto para la frecuencia respiratoria como para la frecuencia cardíaca. Y es uno de los parámetros considerados como signos vitales, juntos con lo que ya le expliqué. Por ejemplo, ¿qué tienen que saber ustedes de todo esto que estamos hablando? Hay factores que pueden influir también en la frecuencia cardíaca, como la edad, nivel de condición física y actividad. No es lo mismo una persona sentada que una persona que viene trotando, ser fumador, tener enfermedades cardiovasculares, colesterol, diabetes, la temperatura, la posición en que estemos, las emociones. Ustedes saben que hay un componente emocional, tanto en la presión como en la frecuencia cardíaca y hasta en la glicemia. Cuando a una persona le dan cierta noticia, aumenta la frecuencia cardíaca por un tema emocional. Y eso mismo pasa también con la presión. Eso es lo que ustedes deben manejar. ¿Cómo tomar la presión? Aquí le detallamos cómo tomar la presión con un equipo, con el KIP, como le expliqué, el estetoscopio y el esfigmomanómetro. Pero yo le expliqué también cómo tomarla con el equipo digital, que generalmente los pacientes en casa tienen su equipo digital y es el que ustedes van a manejar. No está de más saber manejar el equipo manual, pero siempre ustedes se van a encontrar con el equipo digital. ¿Cómo tomar el pulso? Aquí sí le quiero explicar algo bien importante que ustedes tienen que saber y con el que se pueden cometer errores. Buscamos el pulso en la parte interna de la muñeca, ¿verdad? Pero hay personas que toman el pulso con el dedo pulgar. Entonces, vamos a tener un valor equivocado porque el dedo pulgar tiene su propio pulso. Y cuando usted vaya a buscar el pulso de la persona aquí, usted se puede confundir. Entonces, usted tiene que usar estos dos dedos para buscar el pulso de una persona. Y, como le dije, un reloj, porque se calcula en un minuto o 60 segundos. ¿Ven? Lo vamos a buscar aquí en una arteria que se llama radial. Y ustedes ven, también se busca en la carótida, pero ya eso es algo más profundo. Lo que yo quiero que ustedes vean en estas diferentes imágenes que le comparto es con los dedos que en cada imagen se está buscando el pulso, no con el pulgar. ¿Ok? La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones por minuto, también en un minuto. Generalmente se mide
al estar en reposo. ¿Por qué? Al estar en reposo, porque una persona que viene de subir una escalera y tú le tomas la frecuencia respiratoria, generalmente va a estar alterada. O una persona que viene de hacer ejercicio. Entonces, es importante que tengan pendiente que la frecuencia respiratoria se toma en reposo. ¿Qué usted tiene que hacer? Contar la cantidad de respiraciones durante 1 minuto, contando la cantidad de veces que el tórax se eleva, no cuando se eleva y cuando cae, porque le va a dar valores equivocados. Solo cuando el tórax se eleva o sube, ¿verdad? Es posible que aumente con ejercicios, cuando la persona tiene fiebre y ciertas enfermedades. Afecciones pulmonares puede aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria. Como le hablé, que hay condiciones que pueden hacer que varíen los valores normales, como le expliqué, de 12 a 20 en 1 minuto. Y se representa R por M, respiraciones por minutos. Eso es básicamente lo mismo. Bien. La temperatura. La temperatura corporal normal de una persona varía también dependiendo del género, de la actividad reciente, consumos de alimento. Hay varias cosas. Por ejemplo, la mujer embarazada y así. Y ahora aquí en Estados Unidos, que está bien frío, también puede variar. Bien. Tenemos diferentes formas donde tomar la temperatura. Normalmente en República Dominicana, ustedes ven que la temperatura se toma en la axila. Aquí en los Estados Unidos normalmente la toman vía oral, pero se puede tomar vía oral, vía rectal, en la axila, en el oído, en la piel, con los termómetros digitales. Pero ustedes generalmente la van a tomar axilar o vía oral, porque la del oído tenemos la membrana timpánica y esa temperatura no la toma una persona en el hogar con un paciente, ni la rectal tampoco. Puede ser con los termómetros digitales, que sobre todo después del COVID se usan mucho, o con el termómetro de mercurio vía axilar. Esa es la que ustedes más van a usar. En Santo Domingo se usa mucho el termómetro de mercurio, pero ya también llegaron los digitales. ¿Cómo tomar la temperatura? Miren, lavarnos la mano tenemos que hacerlo siempre. Yo se lo expliqué y se lo di en la clase a ustedes. Le di una clase de lavado de las manos, cuántos minutos y eso. Eso se tiene que hacer siempre. Pero aquí hay un tema importante con el termómetro. El termómetro tiene una parte, no el digital, pero sí el de mercurio. Bueno, y algunos digitales también, que es la puntita plateada que usted no puede tocarla, no lo puede agarrar por ahí, porque entonces también va a absorber la temperatura suya. Y cuando usted quizás se lo vaya a poner al paciente, si ya usted tenía rato con él agarrado por la punta, le va a dar valores equivocados. Entonces, básicamente quiero que ustedes tengan pendiente eso, por dónde agarrar el termómetro para que no les salgan. Míralo aquí. Con este no hay problema porque tú se lo pones en la frente o hasta en un brazo a una persona y acá él te va a dar la temperatura que esa persona tiene. Con estos tres, este es el de mercurio, estos son digitales, pero tienen la puntita igual. No pueden tocarse en esta parte porque nos va a dar resultados alterados. Y la oximetría, en este
Tengo que hablarle por lo que le dije, porque hay muchos pacientes en casa que tienen su tanque de oxígeno y su equipo y ustedes tienen que saber manejarlo. Generalmente se ponen este o en este dedo. Y el aparatito mismo te va a tirar el nivel de saturación que va a estar siempre entre 95 y 100 en valores normales en una persona. Pero esos pacientes también, dependiendo de la enfermedad que tengan, la enfermedad pulmonar, porque es el nivel de saturación de oxígeno pulmonar, cada paciente tiene su valor estándar. Los familiares siempre saben cuándo ellos están bien, cuándo no, y usted lo va anotando en su cuadernito. Le dije que le iba a hablar un poquito de la escala del dolor. Cada persona experimenta el dolor de manera diferente. Una escala del dolor es una manera en la que usted puede medir el dolor para que los médicos puedan ayudar a decidir la mejor manera de tratar. La escala del dolor ayuda al médico a ver lo bien que está funcionando el plan de tratamiento para reducir el dolor o si no está funcionando. La mayoría de escalas del dolor utilizan números del 0 al 10. Una puntuación 0 significa que no hay dolor, mientras que 10 indica el peor dolor que la persona haya tenido. Por ejemplo, 0 no hay dolor. Esto es, como le dije, preguntándole a la persona y usted observándolo, porque no hay otra forma de medirlo. Nada de dolor, 0. El dolor es muy leve, casi no se nota. Usted no piensa en ese dolor en la mayoría del tiempo. 1. El dolor es muy leve, casi no se nota. Usted no piensa. 2. Dolor notable. Es posible que el dolor lo distraiga, pero usted se puede acostumbrar. Le damos un 3. Un dolor moderado. Si está haciendo una actividad, es capaz de ignorarlo, o sea, de olvidársele, pero aún así el dolor lo distrae, o sea, que tú lo sientes. Un 4. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el número 7. Un dolor intenso que le impide a la persona hacer actividades habituales. 8. Un dolor muy intenso le dificulta a la persona realizar cualquier cosa. Porque a veces hay personas que tienen un dolor de espalda, pero trabajan conduciendo, su espalda le duele, pero tienen que trabajar y lo hacen. Ahora, hay un dolor que no te permite subirte al bus y manejarlo. ¿Ven? Hay dolores que no te permiten ni siquiera que hay que llamarte el 911. Y una persona con un dolor en la escala 7, 8, 9 o 10 en el rostro, tú se lo ves y no tiene que decírtelo. Entonces, esta escala la podemos medir por lo que la persona nos diga, miren la carita, o por lo que nosotros vayamos viendo. ¿Ven? Un dolorcito de vez en cuando. Un dolor que a veces ni me acuerdo que lo tengo. Un dolor que lo tengo, pero sigo trabajando. Un dolor que me molesta muchísimo, que puedo trabajar a veces no. Un dolor que me limita. Ven. En la hoja de ponchar que le mostré, o tanchi, hay un acápite que te pregunta, te dice que si usted le preguntó al paciente por el dolor, porque uno siempre tiene que preguntarle. Son personas que siempre tienen un dolor, pero uno tiene que preguntarle cómo amaneció, cómo está el dolor hoy. Porque hay días que tú lo vas a encontrar levantado, pero hay días que la persona no va a poder levantarse. Por ejemplo, como en estos tiempos de frío, esas personas que tienen esa artritis. Bien.
La escala de valoración mental también es muy importante para ustedes que se van a certificar y que van a trabajar con este tipo de personas. Eso es sencillo. Orientación en tiempo, espacio y persona. Señor fulano, ¿dónde estamos? Hay personas que de una vez te dicen, yo estoy en mi casa, yo estoy en la cocina, yo estoy en la sala. Hay personas que no saben dónde está. ¿Cuál es su nombre? Ah, yo soy fulano de tal. ¿Qué día es hoy? Y ellos te responden o te responden una de las tres. Ahí usted se da cuenta si está orientado en tiempo, espacio, persona. Y eso con una pregunta que tú le hagas a alguien, ya tú puedes hacer esa valoración. Está la atención y concentración. Hay personas con las que usted está hablando y aunque estén frente a ti, tú puedes darte cuenta en la mirada que no está entendiendo, que no está, como la mirada perdida, como decimos. También usted puede eso observarlo y saber. Y en la memoria, las personas envejecientes, yo le expliqué a ustedes de la demencia y del Alzheimer, que tienen a veces recuerdos de larga data y los episodios recientes entonces lo olvidan. Eso es fácil de usted saber cuando una persona está teniendo un deterioro de su memoria. Eso con habilidad usted lo determina. Tenemos esta escala de Norton, donde la persona puede estar su estado físico bueno, mediano, regular, muy malo. Eso usted lo va a ver. El estado mental, alerta, apático, confuso, estuporoso. La actividad ambulante, una persona que camina bien, disminuida, muy limitada o el paciente está inmóvil. A veces caminan con andador, con el bastón y a veces caminan despacio, pero sin ayuda. Movilidad total, caminan con ayuda, sentados o encamados, que viene siendo el mismo inmóvil. La incontinencia, ustedes van a tener muchos pacientes con incontinencia urinaria que van a usar pañales y también fecal. Generalmente el paciente inmóvil y encamado va a tener ambas incontinencias. También esto tiene que ver mucho con la memoria y con la desorientación que ellos vayan a tener. El control de esfínter, o sea, quiere decir si controla cuando tiene deseo de hacer pipí y puede avisar, igual con la caca, o si no lo controla. A veces puede ser su mente y a veces puede ser ya problema de alguna enfermedad que tengan. Bien. Hasta ahí signos vitales, lo que ustedes tienen que saber, resumido, para el trabajo que van a desempeñar. Y en esta noche yo quiero hablarle de algo muy importante que también ustedes deben conocer, que es la receta médica. La receta médica es el documento legal por medio del cual los médicos legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico, la persona de la farmacia. Para despachar un medicamento tiene que ver esta receta. Dicha prescripción es un proceso clínico, individualizado, dinámico. A pesar de su carácter individual y único, los patrones de prescripción pueden ser fuertemente influenciados por determinantes sociales, culturales, económicas, promocionales. Bien, vamos a mostrarle. Es lo mismo, básicamente. Es el documento que avala la dispensación bajo la prescripción médica. Miren, cuando hablamos de receta médica, esta palabra viene de dispénsese o tómese.
es lo que quiere decir. El cuerpo de una receta va destinado al farmacéutico. El volante de instrucción para el paciente, que puede separarse de lo anterior. Bien. En el envase o cartón, en el exterior o dentro, en la literatura, vamos a encontrar el prospecto. Pero es muy amplio el prospecto. ¿Por qué? Porque viene para diferentes enfermedades, para diferentes edades, los medicamentos por diferente peso. Por eso, cada medicamento, aunque dentro tiene el prospecto, que es esa hoja que usted saca, que dice dosis, vía de administración y todo eso, por eso se necesita la receta, porque la receta te la va a dar un médico que sabe a qué hora tú te lo vas a tomar, cuántos días a la semana, cuántos miligramos. Que leyendo el prospecto usted no lo va a entender si no tiene una receta. Por ejemplo, aquí tenemos diclofenac. Mire, en crema. Aquí tenemos diclofenac en ampolla. Aquí tenemos diclofenac en tabletas. Aquí lo tenemos en spray. Aquí lo tenemos en parche y aquí lo tenemos en gota. También está en jarabe. Entonces, usted tiene un dolor y usted necesita diclofenac, ¿verdad? Pero usted no sabe para el dolor que usted tiene cuál de estos es que usted debe tomar. ¿Cuántas veces al día? El que se toma una tableta de diclofenac en ayuna, se le va a quitar el dolor que tenía en una parte del cuerpo X, pero entonces le va a empezar a doler el estómago. Por eso es que existe la receta médica. Miren cuántas presentaciones de un solo medicamento y faltan. Pero en la receta a usted le va a decir, por ejemplo, importante, mire lo que dice ahí del diclofenac. Indicación terapéutica, antiinflamatorio, analgésico, antipirético y un montón de cosas. Y así para cada una de esas enfermedades y por su edad y por la enfermedad de la que usted sufra o si es alérgico, usted necesita una receta que va a decir la vía, si es inyectado, que sería en ampolla, si es tomado, que sería vía oral, vía, hasta en supositorio, que sería vía rectal. Ve, la dosis, presentación, si es, como ya le dije, un aerosol, un parche. La dosis. Hay medicamentos que vienen de 50 miligramos, de 25 miligramos. Y también dependiendo de la enfermedad que usted tenga, el médico sabe si le va a indicar cuántas veces al día, frecuencia. Pero hay medicamentos que también, algunos son de día, por ejemplo, Tylenol, viene Tylenol PM, que es para la noche, y el Tylenol de día. Pero tenemos antialérgico. Usted tiene tos. Ay, déjame comprar un antialérgico. Hay antialérgico, como el Fendramín, que dan un sueño que usted no se lo puede tomar de día. Si usted, por ejemplo, es chofer de camión, usted se va a dormir en el camino y puede tener un accidente. Usted necesita un antialérgico más sencillo que usted pueda tomarlo de día. Entonces, el médico a través de la entrevista que le hace o historia clínica, le va a preguntar a usted qué usted trabaja. Y entonces sabe qué antialérgico le va a indicar. Uno que se pueda tomar de día, dependiendo del trabajo. O te va a indicar dos tipos y te va a poner de día
De noche, también cantidad. Ejemplo, los niños. La mayoría de medicamentos pediátricos, el niño hay que pesarlo y hay una fórmula. Porque un niño de cierto peso, delgadito, y un niño con obesidad no lleva la misma cantidad de acetaminofén en jarabe. ¿Ve? Entonces el médico le va a indicar cuántos mililitros, si 3 mililitros OCC o si 5 mililitros OCC. Y dependiendo también del tipo de enfermedad, usted puede ver 2 niños que ambos tengan 5 meses y uno va a tener indicado un medicamento, cierta cantidad, y el otro con otra cantidad. Y usted va a decir, pero tienen 5 meses los 2 bebés y a él hay que dárselo 3 veces al día y a él solo una. Eso se lo va a decir la receta. Miren, comparto esta receta porque estoy autorizada, conozco el médico y conozco el paciente. Ven, una receta tiene que tener sello, firma, exequatur, fecha. Ven. Y entonces, hay un tipo de receta que es la de medicamentos controlados que vienen en un talonario específico y tienen que tener el código de control de drogas. Los medicamentos estupefacientes, psicóticos, requieren una receta especial según la legislación de cada país. Por ejemplo, en Dominicana la rigen la DNCD, control de drogas. Y son recetas específicas con ese código específico. El farmacéutico no puede despachar ciertos medicamentos si no van en ese tipo de receta y con esa numeración que lleva. Entonces, hay pacientes que se toman sus medicamentos, usted solo tiene que recordárselo. Pero hay pacientes que usted va a tener que darle el medicamento. Normalmente el familiar te lo divide por días y los de la mañana y los de la tarde, pero usted tiene que saber ver una receta y usted tiene que saber ver un frasco de medicamento con todo lo que dice ahí y entenderlo. Eso uno tiene que saberlo. Igual la fecha de vencimiento. Un detalle que quiero que ustedes conozcan es que al igual que los alimentos, los medicamentos tienen 3 meses extra para vencer de la fecha de vencimiento que dice el frasco o la caja. ¿Por qué? Porque a veces las personas no miramos la fecha de vencimiento y nos tomamos un medicamento y después es que nos damos cuenta que está vencido. Entonces, acostúmbrense siempre, tanto ustedes en sus hogares como donde ustedes trabajen, a revisar la fecha de vencimiento de los medicamentos. Lo dice en la caja, lo dice en el prospecto y hasta en el blister. Como ustedes pueden ver ahí, los medicamentos tienen su fecha de vencimiento. Tenemos que verla. Porque un medicamento que dice que vence en diciembre tiene 3 meses extra. Pero si van 4 o van 5, es un medicamento que va a estar vencido. Y por un descuido de no acostumbrarnos a mirarlos, a leer, podemos cometer un error. Igual, es importante que conozcan de esto, porque hay personas que acostumbran a tomarse un medicamento que se lo indicaron a un familiar, a un primo, a un vecino. Usted no sabe si usted lleva ese medicamento, aunque usted se esté sintiendo igual que esa persona. Además, usted no sabe si esa persona
no es alérgica y usted sí es alérgico. Además, usted no sabe si a esa persona se lo indicaron de 50 miligramos y usted va a comprar uno de 75 o de 100. Eso lo sabe el médico y lo dice la receta médica. Entonces, le quería explicar esos dos temas y si tienen alguna pregunta, algún aporte, algún comentario, estamos para contestar. Pueden levantar su mano los que quieran participar. Y si alguien quiere aportar. Doctora, tengo... ¿En serio? ¿En serio? Se llama ¿Quién es que tiene la mano levantada? ¿El que habló? Está Yanni. Yanni es. Sí, Yanni. Está Yanni. ¿Y el del iPhone quién es? Yo, Dionisio. Ah, Dionisio. Vamos, Dionisio. ¿Cuál es su pregunta? Sí, mire, es verdad como usted estaba explicando con respecto a la de dolores, con respecto a la diclofenac. Yo en el trabajo, yo tuve un pequeño accidente que me fracturé una mano, me fracturé una muñeca. Okay. ¿Qué pasa? Que el doctor me iba a recetar un calmante de diclofenac, pero que, ¿cómo le diría? Que yo me encontré raro que la que él me regaló no eran de la misma que vendían en la farmacia. Eso quiero dejar dicho que por lo menos como ya él sabía la clase de dolor que yo tenía en mi cuerpo y la fractura que tuvo, él vio que por lo menos ese tipo de calmante de la farmacia no me iba a hacer mucho efecto. Quiere decir que la que él me dio de su consultorio día de él, ¿cómo le diría? Era por lo menos tenía para más miligramos probablemente. Exactamente, y que iba a tomar menos que supuestamente uno se toma normalmente, que por lo menos 2 cada X hora. Pero esa que él me dio, con una que yo me tomaba ya a las 8 de la mañana, ya me aguantaba hasta el otro día. ¿Entiendes? Sí. Sí, las recetas, eso es muy importante, Dionisio. Las recetas dicen cada cuánta hora usted se va a tomar un medicamento. Y eso tiene mucho que ver en el efecto que te va a hacer. A veces hay personas que no se toman el tratamiento como va, porque, ay, esto me da dolor de estómago, ay, esto me da mareo. Entonces, después dicen, ese médico no me hizo nada, ese tratamiento no me funcionó. Decía 3 veces al día la receta y usted se lo tomaba cuando se acordaba o usted se lo tomaba solamente una vez al día. Entonces, si su receta dice cada 8 horas, tiene que ser cada 8 horas. Correcto. Es muy importante. Sí. Está haciendo una pregunta, Yanni, que dice que cuando termine el curso. No sé si usted no estaba conectada, Yanni, pero vamos a repetirle. El viernes tenemos un resumen de todo lo que hemos dado y entonces el examen final es el 7 de enero del 2023. ¿Alguna otra pregunta? Pueden hacer aportes también. ¿Quiere Josefina? Adelante, Josefina. Josefina. Aquí. Doctora, Yanni no puede estar haciendo esa pregunta que usted ha dicho cuando se acabe el curso. Que Tal vez ella no escuchó. Y te va a dar unos resúmenes
y el examen es el 7 de enero. Así mismo, Josefina, usted está activa. Ella tiene que estar pendiente de eso, porque ella no va a preguntar en la escuela cuándo van a dar las vacaciones. Tranquila, no hay problema. Y para poder mandar lo cosas que usted dijo de los documentos, Sí. más o menos cómo se va a mandar. Yo le expliqué, pero le explicamos de nuevo. Tienen que mandar en privado a la licenciada Elba su nombre completo correcto, porque así como ustedes lo manden, es que va a salir en su certificado. Yo digo que deberían mandar una foto de su cédula. Una foto de mi cédula. Para que pueda salir correcto su nombre, no hayan errores. Porque después que ese certificado salió, tienen que mandar su número de seguro social o de su pasaporte, los que no tengan seguro social, su número de teléfono, su dirección a la que usted quiere que le llegue, correo electrónico. Permiso, yo... Te lo voy a mandar de nuevo por el grupo, Josefina, yo, más claro. Sí. No, era para decirle, mi pasaporte ya está vencido. No puedo mandar ese porque ya está vencido. Si ese es el que usted tiene, porque aunque usted lo renueve, va a ser con la misma numeración, Josefina. Siempre va a ser el mismo número. Siempre va a ser el mismo número. Lo que tiene que renovarlo para que esté al día su pasaporte ya para usted, pero bueno. va a ser el mismo número. Bueno, ya yo estoy claro. Ok. Bueno. Que pase buena y gracias. Ok. Bien. Vamos a ver. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches a todos. Hola, Buenas doctora. noches. Bueno, buenas noches. Saludos al doctor Restituyo también. Mi nombre es Vladimir Hernández. No sé si me recuerdan de la clase pasada. Soy el doctor Hernández. Pueden llamarme Vladimir o doctor Hernández. Les quiero comentar a los chicos que próximamente me voy a estar comunicando con ellos para presentarme y para tocar algunos temitas también de interés con respecto a la clase. Por si ven mi número raro, ¿y esta persona quién es? Bueno, sepan que es de parte del APSI también. Sí, excelente. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Hernández. Doctor Restituyo, ¿se está viendo el video en pantalla? No, todavía no.